Ya chicos, hoy 28 de octubre vamos a empezar la clase de hoy en el nombre de Jesús. Ya como tema central, seguimos viendo el plan de salvación y esta va a ser la clase número 22 y lleva por título, se llama El oficio de Cristo como mediador. Eh, Ashley, Ashley, Dígame, hermano. ¿qué entiendes tú por mediador o qué papel crees tú que desempeña o realiza un mediador? ¿Tienes Es algún... como el que puede, no sé, como que discutir o conversar con alguien más, pero como que por nosotros. Ya, bien, Josita, ¿qué entiendes tú por mediador o tú crees qué papel realiza esta persona? Josita, Josita, Jocelyn, ya no está. Josué, que, ¿qué entiendes tú por mediador? que es como alguien que deja el medio, o sea, permite que alguien pueda tener, por ejemplo, un medio de transporte. Ya, Un mediador podría ser un auto o un puente que te ayuda a cruzar algo, o el auto te ayuda a llegar a algo, ya, le o una falta, persona. ya, Podría, por ahí, podría tratarse de Jesús en el ya, contexto bíblico porque Jesús es mediador a la salvación. ya. ¿Escucharon? ¿Escuchaste, Ashley? ¿Escuchaste, Jocelyn? Sí. Jocelyn, Jocelyn. Ya, Jocelyn debe estar. Ya, eso es más o menos lo que dijo Josué. En este caso, es más o menos lo que es el mediador. Si lo vemos en el diccionario, ¿qué significa mediador o intermediador? Es una persona que se interpone entre dos partes. La necesidad de la mediación nace del hecho de que las dos partes están en desavenencias. O sea, el Oiga, se mediador le corta un se poco me el corta. audio a veces. Puede ser el Sí, internet, Josué. Puede ser el internet. sí. Ya, pero vamos a intentar que se escuche lo mejor posible, pero ya, entonces mediador, o sea, en el diccionario, en la RAE, es una persona que se interpone entre dos partes, ¿ya? ¿Y por qué esas dos partes que se interpone? Es porque no están en desacuerdo y no llegan a un acuerdo. Entonces esta persona que es mediador es la que se pone al medio y hace que estas dos partes lleguen a un acuerdo donde los dos estén conformes o donde los dos digan está bien. Como dice Josué, puede ser, claro, puede ser un puente porque es el mediador que uno pasa al otro lado, pero en la parte bíblica, como también lo dijo Josué, en este caso había una enemistad o se había cortado, ¿cierto?, la relación entre el hombre y Dios. Hombre y Dios. Y para que esta relación volviera a ser como antes, había que tener una persona entre medio de estas dos. Y esa persona es Jesús. Este mediador que hizo que Dios y el hombre se pudieran reconciliar para tener una relación hasta el día de hoy es Jesús. Porque sin duda alguna, ¿cierto? Que Dios y el hombre estaban peleados, o sea, no había relación. Entonces Dios es santo, ¿cierto? Y el hombre era un pecador. Entonces, eh, no, podían, no podía haber una relación por eso, porque Dios es muy santo y el hombre tiene una naturaleza pecaminosa y también se considera que el hombre es pecador. Entonces, no puede haber una relación directa entre la santidad y el pecado. Es imposible. O hay santidad o hay pecado. Y eso también se refiere a nosotros.
o nosotros o somos santos o somos pecadores. Y en la Biblia sale que el término medio, no me acuerdo en qué capítulo dice, que mejor que seamos fríos o calientes, porque si somos tibios, Dios nos va a vomitar. O sea, el término medio en la Biblia no existe. O eres santo o eres pecador. O eres frío en el espíritu o eres caliente. O vas a un extremo o vas al otro. ¿Ya? La parte intermedia no existe, porque el único mediador que en este caso que hizo que esa relación volviera a ser la misma es Jesús. Entonces, como estamos en el plan de salvación, ¿cierto? Este oficio se le encargó a Jesús. Entonces, en este asunto, ¿cierto? Se necesitaba una mediación. En este caso fue una mediación humana, ¿cierto? El mediador debe tener conocimiento de las cosas de cada una de las partes en el litigio o juicio, ¿cierto? Caso que sea, no sé, en este caso que estén en un juicio, el abogado es la persona, o sea, en este caso el abogado el que defiende, pero el mediador sería el juez, ¿ya? Porque el juez, después de conocer las dos partes, emite la sentencia y trata de que las dos partes queden conformes y que las dos partes, ¿cierto?, lleguen a un acuerdo. Entonces, dice que en el caso de pecador y Dios, la única persona que puede realizar este cargo, ¿cierto?, es Jesucristo. No había otras personas, si bien algunos pueden pensar, ¿cierto?, de que ese mediador o esa persona que iba a reconciliar, algunos creen que tenía que ser Moisés, sobre todo los judíos. Para ellos, Moisés era mucho mejor profeta, ¿cierto?, que el mismo Jesús. Entonces, si bien hay una contradicción, ellos están hasta el día de hoy aún esperando ese mediador o ese salvador. Entonces, es bueno que nosotros desde ya sepamos. Entonces, y en la Biblia sale, en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice, porque hay un Dios, asimismo, un mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es? Jesucristo. O sea, no hay otra persona, ni en la Biblia, si bien, como dije anteriormente, algunas religiones creen que, ¿cierto?, que Moisés es el Salvador, el mediador, otros creen que es el mormón, el profeta, y bueno, y más personas. Entonces, para nosotros ese mediador o el que hizo ese oficio es Jesús, porque solo Él puede extender una mano hacia el trono de Dios para proteger su integridad y majestad a la vez que con la otra alcanza al hombre para levantarlo de su miseria. Está hablando de sentido figurado, ¿de qué? De que cuando él tiene su parte que es divina, pero también tenía su parte que era humana, porque para poder sufrir todo lo que sufrió, igual tenía que tener una parte humana para sentir y qué sé yo, todo lo que vivió Jesús. Entonces, Cristo es el único que se identifica con el pecador por el hecho, como le dije anteriormente, de que tiene estas dos naturalezas, que es la naturaleza humana y la naturaleza divina. ¿Cierto? Cristo, en este caso Jesús, o Jesucristo, es cierto, este vino como hombre real, ¿cierto? Con el propósito de restaurar al hombre a su condición original. ¿Y cuál era su condición original, Ashley? ¿Cuál era su condición original? ¿Cómo, hermano? Jesús vino a restaurar al hombre a su condición original. ¿Y cuál era su condición original? La del hombre. O sea, de cómo se comportaba. O sea, de cómo era. ¿Sí? ¿Cuál era su condición original? Dime Era, nomás, no hay ni mala ni buena. Dime nomás. ¿Cuál? no ¿Cuál sé, crees tú? pecador. ¿Cómo? Pecador.
La condición original, con la que nació el hombre o con la, con la condición que Dios creó al hombre. ¿Para qué? Esa era la condición. No sé. ¿Te acuerdas ya? Ashley, perdón, Jocelyn, ¿estás ahí? ¿Cómo la condición? O sea, cuando Dios le dijo a Abraham que ¿Cuál no era, pecara, no, cuál fue la condición que nació o por la cual creó Dios al hombre? la condición por qué Dios creó al hombre, ¿Sí? ¿Para qué porque lo creó? sentía que la tierra estaba muy vacía ¿Ya? y sentía que, y él le decía que el hombre le diera nombre a los animales, a las aves, y por eso, Ya. porque donde la tierra estaba muy desordenada igual. Ya. Josué, ¿cuál crees tú que Para es que reinaran sobre la tierra, Ya, el hombre. ya. Está bien lo que dijeron los dos, pero le faltó una. La idea es que el hombre siempre tuviera esa conexión directa, porque vivían los dos en el puerto de Edén, o sea, tenían una conexión directa, y, y obviamente lo que dicen ustedes, ¿cierto? El hombre se podía enseñorear de los animales, de toda la creación de Dios. Entonces Jesús quería, o bajó, o dejó de ser Dios, para ser el mediador y poder unir a Dios y al hombre para tener su condición original, que es la condición al principio para que fue creada el hombre, ya sea para enseñorearse de la tierra y también para alabar y bendecir el nombre de Dios y tener esa comunicación directa. Entonces, esa comunicación no existía. Entonces, ustedes cuando en algún momento evangelicen, ¿cierto? Eh, en eso de evangelizar, ¿cierto? Ustedes, tanto ustedes como yo, como todos, queremos que ese mediador, vamos a presentar a ese mediador, vamos a presentar a esa persona para que restablezca su relación con Dios. Entonces nosotros presentamos a Jesús para que esta persona pecadora vuelva a la condición original de tener esa comunicación con Dios y alabar y bendecir su nombre. ¿Ya? Por eso es que nosotros evangelizamos y presentamos a Jesús para que esas dos partes, ya sea Dios y el hombre, se puedan unir y tener una comunión perfecta, porque la condición original, ¿cierto? La idea es que la condición original, ¿cierto? Como ustedes dijeron, que también era ser enseñorea de la tierra, o sea, fuera profeta, fuera sacerdote y rey. Y Cristo, ¿cierto? Al llegar a esta tierra, él reunió esas tres condiciones. Él fue sacerdote, bueno, el sumo sacerdote, fue profeta y también fue rey. Entonces, para entender un poco mejor, vamos a ver que Jesús, ¿cierto? Para restablecer esa condición, ¿cierto? Antiguamente había un sacerdote en la tierra que era el sacerdote que unía o el que presentaba sacrificios una vez al año al pueblo de Israel, a todo el pueblo, y presentaba un sacrificio para poder mantener esta relación con Dios y el hombre, y que era el sumo sacerdote. Y los sacerdotes, todos los días, ellos presentaban holocaustos y todo para que Dios perdonara los pecados de su pueblo de Israel. Entonces, eh, Jesús, ¿cierto? Tuvo que venir, ¿por qué? Porque después de, de los sacerdotes vinieron los jueces, ¿cierto? Pero después ya no hubo nada más. Entonces, esa relación de sacerdote, que era la persona de que era un poco mediador entre Dios y el pueblo de Israel, se había perdido. Entonces, con la santidad de Cristo, ¿cierto? Que tenía también al ser, acuérdense, de tener naturaleza divina, también vino a restablecer esta comunicación entre el sacerdote y Dios, siendo él el sumo sacerdote. Entonces, la pureza, ¿cierto?, de su carácter, de Jesús, ¿cierto?, que pasó por las pruebas más difíciles y más severas. Y este también fue tentado según nuestra semejanza, ¿cierto? La Josita leyó un versículo, ¿cierto?, donde Jesús está orando y Jesús, cuando estaba orando, ¿cierto?, después se fue al desierto, 40 días, 40 noches, y él fue tentado en diferentes
cosas, Satanás le mostró distintas cosas y le intentó tentar. Entonces, nadie a lo mejor pudo haber pasado estas pruebas, pero Jesús, como sacerdote, él pudo pasar estas pruebas porque su santidad era igual o superior a la del sacerdote que existía anteriormente. Entonces, si bien fue tentado en todo, pero conservó su integridad hasta el final, ¿cierto? Y incluso, o sea, antes de morir Jesús le dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, era tanta la santidad de Jesús, era tanta su integridad, porque él tenía clara la misión de cuál se iba a llevar a cabo, de morir en la cruz, derramar su sangre para el perdón de pecados de toda la humanidad, y que nosotros pudiéramos hoy tener esa relación que tenemos de poder doblar nuestras rodillas y poder orar por mí, por mi familia, por lo que sea. Tenemos esa satisfacción de poder orar. Entonces, la santidad, ¿cierto? Brilló en ese momento, en medio de las tinieblas, en medio de todo ese caos que había, y en el pueblo de Israel, y en este caso en todo el lado que era de Asia, donde anduvo Jesús. Entonces, él también se presentó como sacerdote, y también se presentó como profeta, ¿cierto? El profeta, ¿cierto? Del Antiguo Testamento, ¿cierto? Era el representante de Dios a través de ellos. O sea, profeta, que creo que todos tenemos el concepto. Ashley, ¿sabes tú más o menos qué es lo que es un profeta? Ashley. Ashley. Jocelyn, Dígame. ¿sabes tú más o menos qué es un profeta, pero en el Antiguo Testamento? El que profetizaba las cosas, o sea, lo que mandaba Dios. O sea, Ya, Dios le decía al profeta, quiero que le digas esto a mi tierra o a las naciones, y el profeta se encargaba de mi de tierra. como dialogarle y avisarle a la gente, a su pueblo. ¿Eso Bien, era, no? ya. Bien, sí. Josué. Es Josué. casi lo mismo que dijo la Ashley, que es como un profeta, como dice su nombre, el que profetiza, o sea, el que va a hacer a la gente escuchar la palabra de Dios. Ya, bien. Mira, las dos están buenas, y yo solamente le voy a agregar que en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Eh, el profeta, ¿cierto? Era el representante de Dios. ¿Por qué? Porque a través de ellos, de los profetas, Dios revelaba su voluntad, o también lo que iba a suceder, o tanto los juicios como las bendiciones. Tanto le revelaba el presente y también le revelaba el futuro. Entonces, Cristo también era profeta, ¿cierto? Porque él, cuando le dijo que en 3 días el templo se iba a destruir, entonces él anunció como profeta lo que iba a pasar en 3 días más, anunció el futuro. Cuando les predicaba, ¿cierto? Le mostraba el reino de Dios, también él era profeta porque él tenía que cumplir la voluntad de Dios, y todo lo que decía Dios Padre, él lo hablaba y lo decía. Entonces, también Cristo en la tierra también fue profeta, ¿cierto? Y también sabemos que este testimonio, ¿cierto?, que daba Jesús, en el Antiguo Testamento, ¿cierto?, decía que el Mesías, ¿cierto?, también iba a ser profeta y que iba a iluminar a Israel y a las naciones. O sea, eso fue lo que hizo Jesús. Iluminó al pueblo de Israel para que ellos se convirtieran, pero también a las naciones, y nosotros también alcanzamos esa salvación tan grande. Entonces, en
sabemos que en el Nuevo Testamento, ¿cierto? En calidad de profeta, Jesús hizo lo siguiente, predicó de la salvación, ¿cierto? Anunció el reino de Dios y también predijo el futuro, lo que iba a pasar. Entonces, en esas tres cosas Dios también se constituye también como profeta. Y rey. Ashley, ¿estás por ahí? No, no está Ashley. Josita. Josita. Dígame. ¿Estás ahí? Josita. Sí, sí, sí. Es que no le escuché bien lo que me iba a preguntar. Ya, no, si ya no te pregunto, tranquila. Ya mira, también, ¿cierto? Vimos que Cristo fue sacerdote, fue profeta y ahora rey. ¿Cómo tú crees, qué crees tú que piensas que Cristo, por qué llaman a Cristo rey? ¿Por qué le decían que era el rey de los judíos? ¿Cierto? Ese, más o menos, ¿qué crees tú? ¿O qué piensas? ¿Por qué le decían el rey? Sí, Porque yo digo que los judíos decían que él era como que, a ver, como que los mismos judíos decían que, donde los mismos judíos decían que él sanaba, que él reinaba, y por eso yo creo que le llamaban rey, yo creo, no sé si estoy bien o mal. no, sí, mira, no hay pregunta ni respuesta animal, así que yo quiero que ustedes, necesito saber lo que ustedes piensan, así que, Josué, Le decían rey porque los profetas siempre se sabía que iba a llegar un Mesías ¿ya? al pueblo de Israel. O sea que sabemos que el pueblo de Israel es de Dios, entonces si es de Dios, es de Jesús, este Mesías es su pueblo y él es el que reina sobre él. Ya, bien Josué, bien. Ashley, Ashley, parece que la Ashley la perdimos, la Ashley. Bueno, bien saben que Cristo fue rey y, y este rey, ¿cierto? Sabemos que el rey de reyes y el señor de señores es Dios, pero Cristo, va a ser el hijo del rey, ¿cierto? Tenía la autoridad y la autoridad se la dio el Padre, que es Dios. Entonces, él también tiene que tener la función de rey, porque todas las cosas, ¿cierto? Dios se la entregó en su mano, ¿cierto? Por parte de Dios. ¿Para qué? Para que él, si bien fuera la cabeza visible o el rey de todo su pueblo, ¿para qué? Para que el rey, él como rey, pudiera mediar a Dios con con el pecador, en este caso con el pueblo de Israel. Entonces, eh, si bien, si bien Jesús ahora podía ocupar ese, ese cargo de rey y por ende, por ser rey, tenía que ser el mediador entre el pueblo de Israel y Dios. Pero si él Dios no le entregara autoridad, ¿cierto? No podía haber hecho o ejercido esa mediación. ¿Por qué? Y Jesús, ¿cierto? Después lo llama el rey de los judíos porque también su pueblo lo reconoce como el rey. Entonces Jesús, ¿cierto? Ejerce su autoridad real sobre su iglesia en ese momento y, y este rey, ¿cierto? Que es Jesús o Cristo, ¿cierto? Es la única persona que podía cumplir
es ahora, ¿cierto?, mediadora entre Dios y los hombres. Entonces, tenemos un mediador, ¿cierto? Y podemos decir en este momento con seguridad, ¿cierto?, que ese mediador es suficiente, es eficaz, y que el hombre, y nosotros también, debemos creer en Jesús y acercarnos a Él confiadamente, porque sin esa mediación o sin ese mediador que es Jesús, el hombre o nosotros no podríamos o no podemos entrar a la gloria de Dios o no podemos obtener esa salvación. Si bien la salvación está, es un regalo, es un don, pero si no nos acercamos a este mediador, esa salvación no estará en nosotros. Entonces, por eso que es importante este mediador. Ashley, va, Jocelyn, Jocelyn, yo, aló, aló, Josué, ¿me escuchas? Sí, Josué, yo no sé qué pasa, parece que hay sí, un problema con el internet, parece. sí escucho. Ya, entonces las chiquillas tienen problemas. No, sí, lo escucho bien igual. Y la Ashley me escribió que tiene un problema con el micrófono de su, de su celular. Ashley, ¿me escuchas? Ya. Ya. No sé qué pasa, pero Ashley no me escucha. Josita, Dígame. ¿crees tú que esa persona que es el mediador, ¿cierto? Que es Jesús, ¿crees tú que ese oficio que hizo él, ¿tú crees que lo hubiese podido hacer otra persona? ¿Cómo no le entendí muy bien el mediador que se cortó ahí? Sí. Dígame. ¿Tú crees que el oficio de mediador, o sea, de Cristo que lo hizo, tú crees que pudo haberlo hecho otra persona o crees tú que pudo haberlo hecho otro profeta? ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Quién Sí. mediador? Es que no entiendo Mediador, bien. mediador es una persona que está al medio de dos personas o de dos empresas o de dos entidades, y esta persona que está al medio, que es el mediador, hace que las otras dos personas se pongan de acuerdo y puedan restablecer una relación. Entonces, este mediador es Jesús y estas dos personas que están a los lados, ¿cierto? Es Dios y el hombre, y por intermedio de Jesús, Él une a estas dos personas para que tengan de nuevo una relación. Ah, ya, sí entiendo. Creo que nadie lo hubiese hecho mejor que él porque yo creo que nadie lo hubiese hecho mejor que él, ya que él tenía el control sobre las cosas y era el rey, y encuentro que nadie no hubiese sido tan justo como él, porque él no tiraba para ninguno de los dos lados, como usted dice, pues era mediador y estaba como que él, obvio, siempre era para quien tuviera la razón, pero aunque los dos la tuvieran, él no prefería que arreglaran las cosas, como que siento que nadie no hubiese sido tan justo como él, porque uno siempre va donde o le conviene más y no hace las cosas justas. No sé si me entiende. Josué, Yo creo que nadie más podría haberlo hecho porque diciéndolo, él es el Hijo de Dios. No hay nadie más que sea el Hijo de Dios. Además de que si lo pensamos bien, es, ¿cómo se llama? En sí es Dios porque está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, todo, po, es casi todo.
No hay otra persona que pueda igualarse. ¿Ya? Y bueno, y lo importante es que nosotros ya, para concluir la clase de hoy, tengamos presente que ese mediador es Jesús y que Él fue el que por su muerte, por derramar su sangre en aquella cruz, ahora nosotros podemos tener esa relación con Dios directa, porque no necesitamos de un sumo sacerdote, no necesito de mi papá, no necesito de mi mamá, no necesito del pastor, de la pastora, o del diácono o del anciano, porque esa relación que yo puedo obtener con Dios puede ser una relación de dos, por la muerte de Jesús. Entonces la idea es que nosotros, cuando hablemos a una persona de Jesús, cuando vamos a evangelizar, le presentemos a esta persona, a ese mediador que es Jesús, y se pueda reconciliar el pecador con Jesús y puedan volver a obtener esa relación. Ya espero de corazón que haya quedado claro